¿Tienes dudas de cómo conseguir planos en Wildland Survival? ¿Sientes que tus armas pegan muy poco para lo mucho que piden? Tu armadura no te protege y terminas muriendo. No te preocupes, que en este nuevo video del vaquero samaritano te ayudaré a cómo conseguir los tan preciados planos o tubos fronterizos. Comenzaré hablándoles de la principal forma de obtenerlos, y eso sería con nuestro amado tablón de misiones, ya que aparte de darnos recompensas, tenemos la posibilidad, aunque yo no tuve esta suerte esta vez, de que nos den planos, aunque tengan por asegurado de que siempre o casi siempre van a tener, aunque sea un plano en las 3 misiones de tablón de misiones. Yo de hecho, un día me conseguí 2 de estos. Ahora bien, la otra forma, aparte del tablón de misiones, si es que les pasa como yo que no les salió ningún plano en ninguna de las opciones, es que vayan a la mina de cobre. Pero antes de ir a la mina de cobre, les recomiendo que se lleven una dinamita. Porque si aparece un evento donde parece que hubo un derrumbamiento, van a poder ocupar la dinamita. Y ya después de abrir ese lugar, pues van a poder entrar a ver si les tocó un plano o no. ¿Por qué son tan importantes los planos? Porque, como van a ver, nos permite obtener planos de armas que después podremos hacer en la forja o en el taller de armas. Como pueden ver, ahí me pareció que podía hacer un cuchillo y ahora me permite aquí hacerlo. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿y cuáles otras formas hay de obtener planos? Pues bien, ahorita mismo nuestras opciones son limitadas, solo el tablón de misiones y ese evento de pues como les dije, ese evento de la mina de cobre, seremos capaces de obtener esos planos. Ahora pues, hablando de qué tan diferentes son los planos de algunas armas, vamos a ponerlos a prueba. Muy bien, vamos a tomar de ejemplo la daga de bronce con el reciente cuchillo de combate que pudimos obtener. Como pueden ver, su daño es de 67, mientras que el cuchillo de combate es de 93, misma durabilidad y las demás estadísticas igual. ¿Qué cambia? Aparte del daño, lo que pide 2 de carbón la daga de bronce, 2 de cuero y un lingote de bronce, mientras que el cuchillo de combate pide 2 lingotes y un cuero más. Ahora bien, como pueden ver, las armas, si bien son mejores, también piden un poco más de recursos, aunque en este caso solo fue uno más de cada de estos dos materiales. Ahora para otro ejemplo, el martillo de bronce con el martillo de 2 manos. Como pueden ver, aquí nos pide 3 de carbón, 2 tablones de roble, 2 cuero y 2 lingotes de bronce. Mientras que el martillo de 2 manos solo nos pide 3 lingotes de bronce y 3 de cuero junto al carbón, pero nos quita el hecho de tener que utilizar tablones. Aparte de que, si ustedes ya tienen pues la mesa de reparación, casi nunca van a tener que volver a hacer una de esas armas, ya que siempre las pueden venir a reparar. Ahora pues voy a poner a la daga de bronce con el despellejador de búfalo. Como pueden ver, bueno, la daga de bronce con el despellejador de búfalo. Ya vimos sus estadísticas, que lo que pide el despellejador de búfalo tiene más daño, más durabilidad, pero en cambio nos pide más cosas. Pero este, al ser un plano raro, nos da una habilidad extra, que es que básicamente si golpeamos a un enemigo, este va a seguir recibiendo 100 de daño durante 3 segundos. Ahora bien, ¿qué otra forma podríamos tratar de obtener los planos? Esto ya sería en forma de paga, lastimosamente. Esto sería mediante la tienda, donde a veces, como pueden ver, aquí pues nos sale que podemos recibir un tubo de montaña. Si tienen dudas, esto se hace con anuncios. Ahora la siguiente forma sería ir viendo en la tienda y si aquí les sale algún tubo plano. Como les digo, eso lastimosamente ya es de forma de pago. La otra forma sería que, si no estoy mal, espérenme, aquí no era, es que durante el modo de alianza, es que si tú eres líder o tu líder o le pides a tu líder, pueden hacer una tienda donde los miembros van a poder comprar planos. Esto la verdad no se los puedo mostrar mi alianza
al parecer no es lo suficientemente activa o así para poder conseguir pues esa tienda. Ahora otra forma que se podría obtener los planos, pero esto creo que es una forma más difícil de obtener los planos, aunque ahorita vamos a corroborarlo, es que, ay, como es que con los contrabandistas, si no estoy mal, podemos obtener planos, pero sinceramente a mí nunca me han salido planos aquí para comprar. Si tienen dudas de cómo se desbloquean los contrabandistas, pues se desbloquean completando el palomar. Ahí les va a salir la... ¿Por qué me salí? Bueno, como iba diciendo, el palomar, pues una vez que lo complete les van a salir los contrabandistas, que aquí van a poder comprar cosas como monedas de plata o pepitas de oro. Ahora bien, vamos a ver si esta vez tuve suerte y me salieron para poder comprar planos. Lastimosamente no. De otra manera sería que vengan con Adam McCoy y por pepitas pues vean si les dejan intercambiar pues planos. Y pues ya eso sería todo. Esta guía es una muy corta, la verdad. Quería explicarles cuáles son los beneficios de ir desbloqueando los planos desde ya, porque así pues les permite tener mejores armas a cambio de un poquito más de coste. Y ya nos vemos.